llamó a Lázaro de la tumba. ¿Por qué? Porque Dios levanta a los muertos, Dios da vida a los muertos. Donde no hay esperanza, Dios coloca esperanza. Porque Él llama las cosas que no son como si fuera. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Confiemos en Dios, que Dios llama las cosas que no son como si fuere. Por ahí anda un poco de gente llamando las cosas que no son como si fuere, como que si ellos fueran Dios. No. Es tener una firme confianza, una seguridad en Dios, de que el que llama las cosas que no son como si fuere, se llama Dios. Y Abraham creyó en ese Dios que da vida a los muertos. Dios le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuere. Entonces podemos confiar de que Dios es un Dios confiable. Podemos creer en sus promesas. Podemos permitir que esa confianza activa se apodere de nosotros, de que tenemos un Dios todopoderoso que llama las cosas que no son como si fuere. Lo otro que dice la palabra del Señor está en el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, no había esperanza de que Abraham tuviese hijos. Un hombre de 99 años. Un hombre que su esposa era estéril. Tenía 89 años cuando Dios le dio la promesa de que sería el año que viene alcanzaría a abrazar un hijo. Y los dos se rieron. Abraham se rió y Sara también se rió. Sara no creía que podía dar al hijo a pesar de tener esa edad. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuese. Y dice la palabra que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, de donde no había esperanza que Abraham pudiese ser padre, el hombre le creyó a Dios. Qué importante es tener una confianza plena en Dios, que Dios puede cumplir las cosas. Y dice la palabra del Señor que Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho. Y conforme a lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a creer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No había posibilidades, pero el hombre le creyó a Dios. El hombre confió en Dios. Tienes que aprender a confiar en Dios, mi estimada hermana. Lo otro que dice la palabra del Señor, y no se debilitó en la fe, versículo 19, al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, escucha esto, de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No dejó de confiar en Dios, aunque tenía cosas en contra. Uno, un hombre casi muerto, de casi 100 años, cuando Dios le dice el año que viene abrazarás un hijo. Y la palabra del Señor dice que no se debilitó, no dejó de confiar en Dios, aunque veía las circunstancias en contra de él. Al ver la matriz de Sara que era estéril, el hombre no se debilitó, sino que confió en Dios. Déjeme decirle que aunque usted vea las cosas en su contra, que pareciera que no va a llegar, usted tiene que seguir creyéndole a Dios como lo hizo el padre Abraham. El padre Abraham no se debilitó en la fe, no dejó de confiar en Dios, siguió confiando en Dios a pesar de que tenía muchas cosas en contra de él, siguió confiando en Dios. Sigue confiando en Dios, mi estimada hermana. Sigue confiando en el Señor, que el Señor te devolverá la salud, que el Señor proveerá las finanzas, que el Señor restaurará tu hogar, que el Señor restaurará tu familia, que el Señor salvará a tus hijos. Aunque veas las cosas en contra, aunque todo parezca imposible, sigue creyéndole a Dios, sigue confiando en Dios. No te debilites en la fe, confía en el Señor.
Lo otro que la palabra del Señor dice, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Lo otro que vemos aquí es que Abraham no dudó cuando Dios le dijo, serías padre de multitudes. Usted no debe dudar de que usted es una hija de Dios, de que usted es un hijo de Dios, de que Dios te llamó para hacer grandes cosas contigo. No debes dudar de esto, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Dios está allí. Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir en tu vida.